Dios es bueno, hermanos. Amén. Desde temprano tuvimos la bendición de los niños bautizándose y damos gracias a Dios por sus vidas. Hola. Esta mañana quisiera compartir con ustedes un pensamiento sobre la vida de Jonás, y la meditación se llama Mi desastre, su misericordia. ¿Ya salieron todos los niños? Sí. A ver, ¿cuántos maestros de escuela dominical tenemos hoy todavía aquí? 1, 2, 3, solo 3, 4. Sí. Vamos a hacerles un test, hermanos de la escuela dominical, esta mañana. ¿Qué pasa cuando un niño llega a la escuela dominical y es un poco inquieto? No se queda sentado, trata mal a los otros niños, les quita sus cosas, y usted le habla y no le hace caso. Les puedo decir la mía. ¿Y qué creen que les diría yo? ¿Cómo quisiera que fuera mi hijo para darle vara? ¿Sí o no? ¿O no? ¿No han pensado eso, hermanas de la escuela dominical? Como quisiera que fuera para darle vara y que se esté quieto. ¿Sí o no? Dame paciencia, Señor. Cuento hasta 10. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y no me pasa la molestia de que el niño no está quieto. Y somos impacientes a veces. Pero hay otros hermanos que son muy llenos de paciencia y agarran a ese niño inquieto, sin control, y juegan con él y le dan un tiempo de atención personalizado, ¿sí o no? Le ofrecen los mejores juguetes, los mejores colores para los dibujos y colorear, el mejor dulce que quizás cargan ellas en sus carteras, y para ellos un chocolatito, qué sé yo. Toma, comételo, sentate, estate quieto. Amén, hermanos. Y muchas veces nosotros somos como ese niño inquieto. No podemos estar callados, quietos. Y alguien más dirá: ¿cómo quisiera que fuera mi hijo para darle vara? Amén, hermanos. Pero nuestro Dios no es así, ¿verdad? Nuestro Dios es un Dios de misericordia, lleno de bondad. Y a pesar de todo lo que hacemos, de todo lo que decimos, Él sigue mostrándonos cada día su misericordia en medio del desastre de nuestras vidas. Amén. Quisiera que me acompañaran al libro de Jonás, capítulo 2. Verso 1 dice:
Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. En el verso 7 al 10 dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Todos hemos escuchado esta clase de escuela dominical, ¿sí o no? Algunos quizás hasta la han impartido a los niños. Pero ¿quién era Jonás, hermanos? ¿Quién era Jonás? Era un profeta de Dios, a quien el Señor le dijo: ve a Nínive y lleva un mensaje para ese pueblo y que se arrepienta. Y Jonás, en su orgullo nacional, se enojó con el Señor y decía quizás: ¿cómo esos van a ser salvos? No. ¿Y qué hizo Jonás? Dice que rechazó la voz de Dios y trató de huir y abordó un barco para huir de ir a Nínive. Y el barco entró a la mar, hubo una tormenta y los marineros tiraban toda la carga al mar porque tal vez aligeraba el barco y podía navegar un poco más rápido y salir, mientras Jonás dormía. Y cuando de repente despiertan a Jonás y entonces se dan cuenta que la tormenta era por causa de él. Y Jonás reconoce en ese momento que es por causa de él la tormenta. ¿Cuántas veces en nuestras vidas hay tormentas que nosotros mismos creamos? Nadie ha creado una tormenta. ¿Ah? Quebré el vaso favorito de mi esposo. Wow. O viceversa. Quebré la taza donde ella ama tomar café. Ay, hermano. Qué problemón, ¿verdad? Parece insignificante, pero a veces son discusiones severas. Y pues, ¿qué toca? Tratar de repararla, ¿verdad? Pega loca, qué sé yo, no sé, algo se nos ocurre y tratamos de remendar ese error. Y al final, en vez de arreglarlo, lo complicamos más. Y como dice una frase popular, por persinarnos nos aruñamos y terminamos en conflictos. ¿Sí? Entonces los marineros le dicen: ¿qué hacemos? Jonás dice: ni modo, tírenme al mar.
Y los marineros lo agarran. 1, 2, 3, 4. Y lo tira y va Jonás volando. Y cae al mar. Y la tormenta se calma. Y soberanamente Dios manda un gran pez. Así dice la escritura, ¿verdad? No, dice que envió. No. Entonces envió un gran pez. ¿Y qué es un gran pez? ¿Qué es un gran pez para nosotros? Yo me imagino el del plato, que no cabe. Ese es un gran pez. No, hermano, un gran pez. De esos que hay en el mar. Y se lo traga. ¿Se podrá haber alimentado el gran pez con la vida de Jonás? No, en la caries de la muela le ha de haber quedado probablemente. Y ahí está. Pero cuando eso sucede, podemos imaginarnos. No soy bueno, hermanos, como maestro de escuela dominical, les soy sincero. Pero imaginémonos a Jonás, que va ahí, siendo absorbido por el pescado, nadando en contra de la corriente que lo lleva. Y nada, hermanos. Absorbido. Queriéndose agarrar de las papilas gustatorias de la lengua, quizás. Y no le hace nada. Y Jonás tratando de. Tenía el agua hasta el cuello cuando lo tiraron, ¿sí o no? Obviamente sabía nadar, ¿sí o no? Pensemos que sí. Y que había estado ahí flotando a ver si pasaba otro barco que le ayudara a salir del mar. Pero Dios tiene sus métodos para sacarnos del mar a nosotros. En Jonás, un gran pez. Y cuando cae, imagínense, un gran pez que absorbe agua, algas marinas, pescados, hoy plástico, qué sé yo, cualquier cosa. Y en medio de eso va Jonás al vientre del pez. ¿Cómo sobrevivió Jonás a esa tormenta? La soberanía de Dios, hermanos. Porque Dios necesitaba tratar algo con Jonás en ese lugar. Y dice en el verso 2:1: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Quedémonos ahí, hermanos. Oró Jonás. La oración en medio de la angustia, su primer elemento. ¿Cuántos estamos angustiados hoy? Nadie. Ya les he contado cuando me llegó el correo de la AFP hace más de un año y me decía que yo ya estaba listo para tramitar mi jubilación. Wow, hermanos. Créanme que ese día fue así como, qué difícil. Hoy sí, la tercera edad me sopla en la espalda. Literal, hermanos. Ahí. Wow. ¿Envejecimos? Sí. Y una pregunta surgió: ¿qué voy a hacer cuando me jubile? Muchos dicen: no, hoy puedes descansar, puedes vivir de tu renta, lo que querrás hacer, puedes hacerlo.
Muy probablemente, si descanso en el Señor, de que Él es el soberano y que Él tiene el control de cada evento en mi vida y en sus vidas. Amén. Pero entonces, oró Jonás desde el vientre de gran pez. Se cuenta la historia de un hombre que cayó en un pozo e intentaba salir y empezó a gritar: auxilio, sálvenme, auxilio, sálvenme, ayúdenme, sáquenme de acá. Y nadie escuchaba la voz del hombre. Intentó salir por sus propios medios. Se trataba de agarrar de una rama, de una piedra, y nada, hermanos. Solo se caía sentado y quizás, probablemente, maldecía a Dios por haber caído en ese pozo. Y quizás decía: es que no me pude fijar que aquí estaba este hoyo tan grande. ¿Cuántas veces nos ha pasado, hermanos? Una vez le dije yo a mi hermana, en medio de la oscuridad se fue la luz y ella se golpeó. El dedito, ya saben cuál dedito, ¿ah? El que casi siempre uno se golpea en la oscuridad. Y dice: ay, ay. ¿Y qué te pasó? Estaba oscuro, hermano, no veíamos. Es que me golpeé el dedo. Y vos que no te fijas por dónde caminas, pues le digo yo, ya te voy a zampar, me dijo. Y mejor me fui, hermanos, ¿verdad? Porque corría peligro la vida. Entonces el hombre está ahí y que no puede salir. Llega la noche y nadie le escucha. Y se sienta en el fondo, alza sus ojos y allá solo las estrellas y el sol lograba divisar. Y entonces dice un pequeño susurro, una palabra suave: ayúdame. Y casualmente pasaban unos rescatistas por ahí y escucharon el susurro: ayúdame. Pero no habían oído sus gritos todo el día. Quizás pasaron temprano a reparar los cables de la luz y no lo oyeron. Pero sí oyeron un susurro suave de su corazón: ayúdame. Escucharon su humildad, hermanos, y entonces lo socorrieron. Jonás está en el fondo del pez. Salmos 50:15. Salmos 50:15 dice: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Salmos 18:6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Hechos 16:25. Hechos 16:25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios en su casa. No. Y los presos lo oían. ¿Dónde estaban? En la cárcel.
¿Qué hacemos cuando estamos en esos lugares difíciles, angustiados, preocupados? ¿Qué hacemos? ¿Nos quejamos? ¿Decimos cualquier locura que se nos viene a la mente? ¿O simplemente susurramos: ayúdame, ayúdame? La oración surge en la crisis cuando el hombre reconoce su necesidad de Dios. Amén, hermanos. Yo a veces le llamaba a mi esposa del trabajo y le decía: ayúdenme a orar. Hay una situación un tanto difícil aquí en la empresa y corremos el riesgo de ser despedidos muchos. Ayúdenme a orar, que Dios me dé sabiduría, que Dios me ayude y que me guíe. Y eso era todo lo que le decía, hermanos. Y cuando llegaba a la casa me preguntaba: ¿y qué tal? ¿Cómo está? Bien. Sí. ¿Se ha dado cuenta de algo? Me dice. Sí. Que generalmente usted me llama solo cuando está afligido y preocupado y que necesita que le ayude a orar por su situación. ¿Qué creen que decía yo, hermanos? Nada. Después de eso, usted nunca más me vuelve a llamar ni para decirme: te amo, qué tal su día, cómo está, qué desayunó. Nunca más, hermanos. Volví a llamarle solo para decirle que me ayudara a orar. Después le llamaba: hola, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo va su día? Bien. ¿Y la niña? Bien. ¿Ya le dio vara? Sí. Bueno, qué bueno. Jonás, en el vientre del pez, estaba en una oscuridad total, hermanos, muy probablemente. No sabía cuánto tiempo llevaba ahí, pero habían ruidos que él escuchaba. El corazón de la ballena, digamos, porque se estila que es una ballena la que se lo come. Pongámosle nombre al gran pez, que no era el suyo. El olor a agua salada, ¿a quién le gusta, hermano? Feo, ¿verdad? Ya no se diga si se la traga. El olor a algas descompuesta, ese vaivolén del pez nadando en el agua, quizás lo mantenía con mareos. ¿Quién se marea fácilmente? No porque le suba la presión, hermano, ni el azúcar, ¿verdad? Sino que así normalmente. Va al mar y se marea. Algunos hasta vomitan. En ese lugar Jonás ya no era el profeta rebelde que huyó hacia Tarsis. Era únicamente un hombre común y corriente, quebrantado por Dios. Y lo único que tenía era acordarse de su Señor. Jonás 2 dice que oró ahí. Imaginémonos a Jonás. ¿Cómo será el vientre de un gran pez, hermanos? Pero pensemos que hay un lugar donde puede
descansar y quizás se sentó, se arrodilló, cerró sus ojos y solo dijo: ayúdame, ayúdame, Señor. En ese lugar fue que el único recurso que él tenía era su voz para buscar ayuda. Imagínense, el verso 1 comienza: entonces, dice, oró. O sea que quizás Jonás había estado intentando salir por sus propios medios. Quiero ver, tal vez puedo hacer un lazo, se lo tiro aquí como decimos, al galillo del gran pez, ¿verdad? Y todo, tal vez, ¿verdad? A la campanita, y de ahí salgo y busco cómo salir. No pudo, hermanos. No encontró la manera. Y entonces dice uno generalmente, me acordé que tengo un amigo que me puede ayudar. ¿Sí o no? Me acordé que mi papá, él sabe de estas cosas. Me acordé que mi hermano es inteligente para esto. Me acordé entonces que el hermano Roberto Guardado sabe de gramática y él me puede ayudar a resolver esta tarea. ¿Sí o no, hermanos? Cuando lo primero que debemos hacer es: Señor, no puedo hacer nada, ayúdame, ayúdame. Ahí ya no habían barcos a donde subir, para donde escapar, solo estaba él y Dios. Y entonces decidió que era el lugar indicado para buscar ayuda. En el verso 2 dice: invoqué en mi angustia a Jehová. Invoqué en mi angustia a Jehová. Clamó desde lo profundo. No había otro lugar. Invocar, ¿a quién invocamos? La cartera cuando no hay nada. ¿A quién invocamos cuando estamos enfermos? Conozco un buen doctor que te puede sanar. Cuando a una persona es entrenada para bucear, les dan ciertas indicaciones. Si algo les pasa abajo del agua y que no se les acabe el oxígeno tan rápido. Entonces, cuando una persona que bucea queda atrapada en una red de pesca, que son las que suelen poner los pescadores a gran escala para que caigan los peces, el buzo debe tener calma. Y un hombre quedó atrapado en medio de esa red y intentaba zafarse y salir, y en la medida que él se esforzaba más, su oxígeno se acababa. Y entonces ese hombre que era experto en buceo se acordó de su entrenamiento y decía que su entrenamiento le recomendaba que en situaciones como esas, ¿qué es lo que tenía que hacer? Guardar la calma, quedarse quieto
y esperar a que lo liberaran. Mientras otras personas rompen las mallas de pesca. Entonces, para ser liberados, hermanos, del vientre del gran pez en nuestras vidas, necesitamos dejar de movernos. Estad quietos y ved que yo soy Jehová, decía Dios. Amén. ¿A cuánto les gusta estar quietos? Ahorita ninguno está quieto, alguien está haciendo algo. Por no dormirse o porque a ver, no tengo papelitos aquí para tirarle. Siempre está haciendo algo para estar atento a algo. Amén, hermanos. Ese buzo profesional entendió que sus propios esfuerzos por huir solo lo hacían permanecer preso en la malla. ¿Cuántos han visto cómo sacan un pez del agua en una malla? Nunca. Sí. Vayan al Sauce, buenos pescados en Santa Ana. Ahí usted llega y dice: quiero ese. Tamaños pescados. Y lo agarran y el pescado y va a moverse, ¿verdad? ¿Sí o no? Por salvarse, porque quiere salir de la red. Muchos de nosotros somos así. Estamos presos y estamos haciendo lo que en nuestro conocimiento y nuestra mente dice que podemos hacer para salir de donde estamos. Pero no dejamos que nuestro Dios use la forma 1101 para salvarnos. Amén, hermanos. Dios escucha en el lugar más profundo en el que estemos. ¿Cuántos creemos eso, hermano? Jonás dice que estaba ¿a dónde? El verso 2. ¿Cómo dice que desde dónde clamó Jonás? Desde el seno del Seol clamé. ¿Qué es el Seol, hermanos? El lugar más profundo que la Biblia describe como el infierno. Y a veces algunos piensan que estamos en un infierno cuando no tenemos algo que queremos y no lo podemos adquirir. Salmo 131. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. De lo profundo, ¿dónde es lo profundo para nosotros, hermanos, hoy? ¿El Seol? Ese es nuestro lugar, probablemente. Lamentaciones. Capítulo 3. Verso 55. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz. No escondas tu oído al clamor de qué, hermanos. ¿Al clamor de qué? De mis suspiros. ¿Alguna vez ha suspirado usted?
cuando la vi por primera vez. ¿Sí o no, hermanos casados? Es que ese suspiro es sublime, ¿verdad? Suspiramos por algo. ¿Has oído el clamor? Jonás, ahí en el vientre del gran pez, no estaba negociando con el Señor, ¿sí o no? Dice que él invocó, clamó desde lo profundo. Señor, si me liberas hoy, te prometo que voy a regalar toda la ropa que no me pongo. No, hermanos. Señor, si me liberas hoy, te prometo que ya no voy a comer frijolitos y huevitos en la noche. No, hermanos, esa es mi dieta favorita. ¿Cómo se la voy a dar? Posible. Señor, si me liberas hoy, te prometo que le voy a hablar a Gerardo. No, hermanos, no podemos prometer. Jonás no estaba prometiendo ni negociando. Si me liberas hoy. ¿Cuántas veces hemos oído esas cosas? Si usted pone hoy esto, el Señor le va a dar esto. No, no, hermanos, eso no existe. Él es más que suficiente y soberano para cuidarnos y salvarnos. Lo único que tenemos que hacer es reconocer que estamos muchas veces en contra de nuestro Dios, porque nuestra comodidad es muy importante para nosotros. Amén. Es que si usted hace eso, pues no se puede. Recuerdo una vez en el trabajo, estaba revisando una planilla y empecé a sumar todos los valores. Sorpresa, tenía la diferencia de 1 centavo. ¿Se imaginan? 1 centavo. ¿Qué haríamos nosotros? Hermanos, no que se fija 1 centavo. Eso, tome, se lo doy, se lo pongo ahí para que cuadre. ¿Sí o no? Y recuerdo haber ido donde la persona de las planillas y le digo, mire, sí, ya la revisé, pues, también los cálculos, pero en el total no cuadra por 1 centavo. ¿El qué? Si no cuadra por 1 centavo. Contador tenía que ser, ¿verdad? Cuadrado, me dijo. Sí. Y si usted no pone ese centavo, no pasa. Estaba negociando, hermanos, con ella. Ella estaba en el fondo porque era hora para pagar la planilla. Ay, déjelo, pásela, fírmela. No puedo, falta 1 centavo. Y yo le dije, han habido fraudes que se originaron por la diferencia de 1 centavo. Contador tenía que ser. Ni modo, hermanos. Jonás clamó en el Seol, el lugar de los muertos. Hasta ahí la presencia de Dios lo alcanzó. David decía, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si bajo, ahí estás tú. Si subo, ahí estás tú.
Debemos tener esa conciencia en nuestras vidas, hermanos, que Él está al lado nuestro siempre, juzgando nuestra vida, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos, lo que vemos. Está ahí, hermanos. Volvamos a Jonás, verso 2. En la parte segunda, parte B del verso 2, dice: y mi voz oíste. Tenemos que gritar. La misericordia de Dios se manifiesta cuando usted y yo nos humillamos. A veces le hablo a mi hija: Judy, haz esto, por favor. Una vez. Debería entender a la primera, ¿sí o no, hermanos? Pero como ya está grande, dice uno, y se cree independiente: Judy, ¿sí? Haz esto, por favor. 2 veces. A la tercera, hermanos, voy con la vara. ¿Qué? Sí. Y el tono de voz un poco más alta. Ya no le digo el nombre, no, que voy directo. Te dije que hicieras esto 3 veces. ¿Querés que te dé vara? ¿Cuál creen ustedes que es la reacción de mi hija, hermanos? ¿De tal palo? ¿Ah? Ayúdenme, ¿de tal palo? Tal astilla. Así era yo, hermanos. No hay muchas diferencias. Pero el Señor está esperando oír nuestra voz en ese lugar profundo de nuestras vidas. Isaías 65. Verso 24. Dice: y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El Señor está esperando escucharnos, hermanos. Pero muchas veces damos tantas vueltas como un preso en la cárcel, queriendo ver cómo escapamos. Antes que clamen, dice que Él conoce lo que usted y yo necesitamos, antes de que se lo pidamos. Pero Él nos da el privilegio de decirle: Señor, sí, tan solo pudieras darme esto, tan solo pudieras quitarme esta molestia, tan solo pudieras concederme una hamburguesa del Wendy's, unas costillitas del trabajo, hermano Jaime, ricas, ¿sí o no? ¿Podrías, por favor? Sí, Él puede, hermanos. Cuando estaba en el instituto, yo trabajaba en la garita, en la portería. Era el vigilante, digamos.
Yo recibí el periódico todos los días, que estaba a las 5 de la mañana, yo recibí el periódico. Y un día sábado lo recibí, teníamos prohibido verlo, hermanos. Pero casualmente el periódico venía doblado, con la portada de atrás hacia afuera. Y había un anuncio de un restaurante, del Wendy's. ¿Por qué les digo el nombre, hermanos? Porque cuando lo vi me llamó la atención y ve, tenía prohibido verlo, hermanos. Les soy honesto, no podíamos verlo. Pero lo saqué y cuando veo la página de 48 pulgadas, full color, una gran hamburguesa del Wendy's, una bolsa de papas fritas y un vaso grande de Coca-Cola. ¿Qué creen que pensé, hermanos? Yo dije, oh Señor, hace tanto tiempo que no me como una de estas. Risible, ¿verdad, hermanos? Ese día salían todos los internos y el internado quedaba abandonado todo el día. Y había unos compañeros que se iban en un carro y salieron, se fueron. Nos vemos en la tarde, que les vaya bien. Ese era el saludo, de las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde que aparecían. Y cuando ellos venían en el carro, les entregué la tablita donde tenían que anotar su llegada. Y de la puerta de atrás empezaron a bajar la ventana. Y salió una mano extendida con una bolsa. ¿Y mi bolsa? ¿De dónde era, hermanos? Del Wendy's. Literalmente, hermanos, Dios oye el clamor más profundo de nuestros corazones. Un anuncio muy mundano, muy probablemente, hermanos. Pero ¿qué le dije yo? Señor, tengo tanto tiempo de no comerme una de estas. ¿Y saben qué era en la bolsa? Justamente el anuncio del periódico. Una hamburguesa grande, papas fritas y la gaseosa grande. Wow, Dios de detalles. Inmediatamente agarré el teléfono, marqué a la cocina. No voy a comer, no me manden comida. Y colgué. Ni dejé chance que me preguntaran. Salmo 34, 17, no lo busquen. Claman los justos y Jehová oye. Jonás ahí no está derrotado, hermanos, sino que está confiando en que Dios puede salvarlos. Y mi voz oíste. Es ese momento en que usted y yo dejamos de luchar contra la voluntad de Dios. Solo ayúdame a seguir tus caminos. Comenzó a hablar con el Señor en un ambiente extraño, ¿sí o no? Porque lleno de peces muertos probablemente, mal olor, algas descomponiéndose.
Pero ahí, hermanos, en el lugar de los muertos, Dios lo escuchó. Ya no era una tumba para Jonás. Se había convertido en su altar familiar. Es que yo solo puedo orar en un lugar limpio. No, hermanos. Termino con esto. Mi trabajo los días lunes en el instituto era ir al barranco, a un río que pasa allá abajo del instituto, de aguas negras. Porque yedía, hermanos, así, yedía con el ye, para ser enfático. Yedía, hermanos. Sí. Mientras desayunaba, llegaba hermano Celestino y me decía: va a ir al barranco, ¿sí? Necesito que me traiga 10 piedras de este tamaño. Está bien, hermano Celeste. Bajaba al barranco, hermanos, y empezaba a buscar las piedras llenas de inmundicia. Las echaba en un saco de esos de nylon de azúcar que eran antes y las empezaba a cargar en mi espalda. Caminábamos, no sé, quizás 1 kilómetro, un poco más, pero era un terreno escabroso y para arriba. Imagínense, hermanos, subir con ese olor en mi espalda. Muchas veces lo hacía por inercia y pensaba que qué buen ejercicio el que estoy haciendo aquí, ¿verdad? Porque llevo peso, voy caminando, no me voy a engordar mucho. Pero un día, mientras subía, levanté mis ojos y vi cuánto me faltaba para llegar al gimnasio. Y el Señor llegó ese día y me dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Wow, hermanos. ¿No era el mejor lugar para encontrar al Señor? ¿Sí o no? ¿No era el mejor ambiente? Pero Él llegó. Y esa palabra, hermanos, no se me olvida, quedó grabada aquí. Me cuesta a veces. Pero Él oye el clamor más profundo de nuestras vidas. El niño inquieto de la escuela dominical, ¿qué pasa después que recibe atención personalizada, cuidado, cariño, que lo tratamos bien? ¿Se calma, sí o no, hermanas? Sí. Qué hermosa la misericordia de Dios. Amén. Que Él nos sigue buscando en medio de nuestro propio desastre que hemos hecho. ¿Cuántas veces hemos creado desastres en nuestras vidas espirituales, en nuestras vidas laborales, en nuestras vidas familiares,
en la relación con nuestros hijos. A mí me cuesta, hermanos, hoy cuidar a mi hija. Fui un padre ausente mientras mi esposa la cuidaba. Y a veces me cuesta entenderla en sus necesidades. Y me dice: sentate, acompáñame, quédate aquí. Y trato de estar ahí con ella y ayudarle. Y quiero aprender a escucharla. Quiero aprender a atender sus necesidades. Podríamos decir: no, ya está grande, es independiente. Pero yo quiero ayudarle. Y como les decía, de tal palo, tal astilla, chocamos muchas veces. Tenemos nuestras discusiones. Y limamos asperezas. Y quiero que demos en el blanco. Pero espero que el Señor abra mi corazón y mis oídos para oír su clamor en su vida. Y busquemos al Señor juntos. Y que Dios tenga misericordia de nosotros. Amén, hermanos. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Jonás 2. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó desde el seno del Seol. Clamé y mi voz oíste. Quería mostrarles una imagen de el uso de la tecnología. Hoy es tan útil a veces. ¿Qué ven ahí, hermanos? ¿Ah? ¿Qué ven? Orando, simulando un vientre de un gran pez. Y dice el verso 2, capítulo 2, verso 1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. ¿Dónde está usted hoy, hermanos? ¿Dónde está usted hoy? Gracias, David. Quiero resumir el mensaje con esa imagen. Y cantemos el coro: ¿quién soy yo
para que tengas misericordia de mí. ¿Quiénes somos, hermanos? ¿Quiénes somos hoy delante de Dios? Preguntémonos. Jonás era el gran profeta de Dios. En el vientre del pez se volvió un hombre común y corriente, quebrantado, que no tuvo otro remedio que buscar a su Dios. Amén. Cantemos.